Hola, hola amigas, bienvenidas a una semana más a nuestro podcast de Voces y Miradas. Soy Zaira Mora y es un gusto que conversemos nuevamente. Hola, hola amigas, qué placer volverlas a saludar, deseando que se encuentren muy bien y con nueva fuerza en el segundo mes que arrancamos en este 2026. Sí, este mes ya es un mes bonito porque en nuestras tradiciones llamamos que este es el mes del amor y la amistad, Así es. ¿verdad? Aunque lo cierto es que hay toda una connotación ahí comercial, ¿verdad? Sí. Pero siempre está bonito que podamos celebrar el amor, que podamos celebrar la amistad. Y así que en ese tono nos vamos a mantener en Sí. este mes para poder hablar un poquito de las diferentes facetas y diferentes cosas que nos lleven a lo que celebramos, que es el amor. Claro, aprovechar, porque si bien es cierto, sí, es un mes de comercio, todo romantizado, Sí. corazoncitos y cositas, pero el fondo del nombre y significado que le damos al mes, ese es válido y correcto. Correcto, correcto, sí. Y bueno, tenemos diferentes formas de que uno podría abordar un tema de amor, ¿verdad? Podríamos hablar del amor de la familia, del amor de los esposos, del amor de los amigos, de tantas formas de amor, pero no podríamos empezar correctamente si no hablamos primero del amor de Dios, ¿verdad? Que ese es el mayor amor que podríamos encontrar y el verdadero amor, porque también podríamos encontrarnos en el camino cosas que llamamos amor que en el fondo realmente no lo son. Ujú. ¿Verdad? Así que es el tema de esta semana, hablar un poquito acerca del amor de Dios. De la verdadera esencia del amor. Exacto, Mm. exacto. Porque bueno, nosotros en nuestro caminar diario, en nuestra fragilidad humana, eh, estoy segura que todas tenemos experiencias donde hemos creído tener una relación de amor, pero esa relación de amor se resquebraja, se Fractura. fractura, se va desvaneciendo, ¿verdad? Ahora que digo desvaneciendo, pienso, por ejemplo, se me viene a la mente una amiga que tuve en mi adolescencia, Ujú. ¿verdad? Y creíamos que esa relación de amor fraterno era para toda la vida. Y ni siquiera sé dónde está el día de hoy. Mm. Entonces, hay amores que se diluyen en el tiempo y desaparecen. Ujú. Hay otros amores que no se diluyen, sino que traen dolor, ¿verdad? Y que traen sufrimiento. Que entonces no es amor. Creemos que es amor, Podría estar en esa, sí, podría pero estar. hay traición, Ajá, hay ajá, infidelidad. Y cuando digo infidelidad no me refiero solo a una infidelidad de pareja, ajá. ¿verdad? Sino en todo lo que realmente significa no ser fiel Ajá, al amor. exacto. O igual podríamos pensar que de hecho está en el artículo de esta semana, ¿verdad? O, por ejemplo, el amor que tenemos con nuestros padres, cómo es un amor que también uno podría sentir que se debilita cuando nuestra forma de ser no es aceptada, Ujú. cuando nuestras calificaciones no son las que esperan o nuestra forma de vivir no agradan a nuestros padres y entonces ese amor también se va diluyendo. O sea, lo cierto es que en nuestra humanidad lo que creemos como amor es frágil, es débil, es etéreo, Ujú. ¿verdad? Y el contraste tan grande cuando pensamos en Dios, porque la palabra de Dios dice que, o sea, así categóricamente, dice, Dios es amor, Así es. ¿verdad? Y uno dice, wow, como, no, no, o sea, Dios tiene amor, Dios actúa con amor, pero que me digan Dios es Es- amor, es que esa es Ujú. su esencia, es que ese es Él, a uno le hace como un cortocircuito en la mente cuando nuestra realidad humana es que el amor no es una esencia, Claro. sino que es o una emoción o algo pasajero, algo que se debilita. Humanizamos a Dios cuando pensamos en el concepto del amor. Y es que es algo que hacemos con tanta frecuencia, Ujú. ¿verdad? Porque en nuestra vida nosotros todo lo enfocamos como seres humanos que somos Ajá, y cometemos ese error, ¿verdad? ¿Cómo que Dios es amor? Si nosotros en nuestra humanidad no podemos decir soy amor, ajá, aunque uno a veces dice: "Ay, es que esa persona es solo amor", ajá. ¿verdad? Pero en el caso de Dios, que la palabra de Dios dice, Él es amor, no es que Él tiene amor a veces,
No es que Él muestra su amor a sus hijos cuando sus hijos se portan bien. Ujú. No condiciona, ¿verdad? Te Su doy forma de amor porque te lo mereces, exacto. hoy. Uy, y eso lamentablemente ocurre tanto en las personas, ¿verdad? De pensar que Dios no me ama porque yo no me merezco su amor. No, es que Dios, Ujú. sí, Dios puede darle a muchos, Dios puede eh, amar a muchos, pero a mí, yo con lo que vivo, yo con lo que soy, Dios no me Por eso lo ama. humanizamos, Ajá. porque, eh, el concepto parte desde nuestra humanidad, desde nuestro propio concepto de lo que es el amor, o desde nuestro propio accionar en amor. Entonces, yo me equivoqué, yo fallé, yo hice mal, no lo merezco, Ujú, ujú. pero, Dios es amor. O Sí. sea, Él no puede hacer otra cosa que no sea amarnos, porque Él es amor. Así es. Cuando nosotros hablamos de amor en este plano físico, ¿verdad? Casi siempre va ligado a un sentimiento. Ujú, Creemos que el amor es un sentimiento, cuando no es así, ujú, porque el amor realmente es una decisión. Yo decido amar a alguien a pesar de, ¿verdad? Pero usualmente lo relacionamos a un tema de sentimientos. Entonces, por eso es que decimos, no se portó bien, no lo amo. No me trajo los resultados que yo quería, entonces no le muestro amor. Eh, y Dios no puede hacer eso porque su esencia es amor. Entonces, todo lo que Dios haga está basado en su esencia, que es el amor, ¿verdad? Y alguien, uno mismo dice, pero wow, entonces, pero Dios castiga, pero y Dios, uno lee las historias donde también uno puede ver a un Dios que no es todo apapacho. Bueno, es que hasta eso es amor, ¿verdad? Cuando ajá. uno ama, uno quiere Es el justo, bien. Sí, Dios es justo, sí, definitivamente. Y eso es parte del del amor. amor. Eso es parte del amor, la justicia, lo que estaba diciendo ahora, o sea, que Dios busca el bien de su creación, Ujú, de sus hijos, y entonces, deseando el bien, actuando en amor, podría llegar ocasiones en lo que tenemos es un jalón de orejas, ujú. ¿verdad? Perfectamente, como cuando educamos a nuestros Exacto, hijos. exacto. Eh, Otra vez me devuelvo un poquito, usted dice, nosotros, conceptuamos el amor a partir de los sentimientos, ¿verdad? Lo que yo siento. Entonces, yo siento que usted no se portó bien, Ajá. entonces no merece X cosa. Ujú. Yo siento que usted no está dando lo mejor de sí. Entonces, ¿verdad? Es, yo siento y cuál es la consecuencia. Ajá. Yo siento y cuál es la consecuencia. Ujú. Y es lo que hacemos con nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Eh, yo siento que te equivocaste y entonces esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Y ese no es Dios porque nosotros nos equivocamos, Ujú. nosotros fallamos como Claro. hijos y Él viene a educarnos, a corregirnos, Ujú. que nosotros también debemos hacerlo con nuestros hijos, Ujú. pero no a partir de un sentimiento que yo tengo hoy o de una reacción emocional ante lo que sucedió, Ujú. ¿verdad? El amor de Dios no es así, es Ujú. verdadero amor. Correcto. Todo lo que Él haga para con nosotros está basado en el amor. Exacto. Aunque nosotros a veces no lo entendamos, ¿verdad? Em, y para hablar de este tema, en el artículo de esta semana traemos una vez más a un personaje Ujú, que nos ayude a ilustrar cómo podemos nosotros desde nuestra limitada, ¿verdad? Desde nuestro limitado entendimiento, captar realmente cómo es ese amor de Dios. Y el personaje de esta semana es uno conocidísimo por muchos, que es el rey David, ajá. ¿verdad? El rey David. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos comentar del rey David y probablemente hablaremos de él en muchísimas oportunidades porque realmente es un personaje que nos enseña Sí, mucho y un hombre alineado al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces hay mucho que aprender de él. Dios lo ama. En la palabra de Dios, Dios dice que es un hombre conforme con su ujú, corazón. Pero el rey David era un humano más, era un humano más ujú, con errores, con problemas y con pecados,
¿verdad? Y entonces, para hacer este ejercicio de cómo analizar el amor de Dios por medio de la figura de David, lo que vamos a hablar o lo que traemos en el artículo de esta semana es el pasaje de su historia donde David comete un pecado. Y tal vez hacemos un pequeño resumen Ajá. para los que no recuerdan la historia. El rey David, ya siendo rey, eh, se, se enamora, no, ve atractiva a una mujer, ¿verdad? Casada con uno de sus soldados. Ujú. Y el rey David manda a llamar a esta mujer, tiene relaciones sexuales con ella, la deja embarazada. Y cuando él se percata de que se va a descubrir su pecado, su reacción es matar al esposo de esta mujer. Parece una novela, pero eso fue real. Bueno, lo que pasa es que yo siempre le digo a mi hija, es que las novelas se basan en historias de la vida real. Y efectivamente, imagínese, Gio, o sea, él es el rey. O sea, él tiene todo el ejército a su disposición, él puede hacer prácticamente lo que él desee. Ujú. Y es un hombre que conoce a Dios, ¿verdad? Y aún así cae en un pecado a este nivel. Entonces, manda a este hombre a luchar en la batalla, en la primera línea de batalla para que muera. En este episodio hay traición, hay deslealtad, hay abuso, hay, ¿verdad? Todos los pecados que usted quiera Ujú. mencionar. Ujú. ¿Cómo vemos el amor de Dios en una historia como esta? ¿No? Si hemos dicho que Dios es amor y que todo lo que Él hace está fundamentado en el amor, ¿cómo podríamos decir que Dios va a ver esta actividad o este pecado en el rey David? Porque me parece también importante, y usted lo mencionó, Dios es justo, pero Dios es recto, Dios es correcto y es firme. Ujú. Ya a veces uno deseara ser lo firme que es Él, ¿verdad? Sus principios no los negocia. No los va a negociar a pesar de que es súper amoroso. Él es amor y por ese amor no quiebra los principios de vida. Y lo Lo que es pecado. lo que me da a entender que esa forma de Dios, esas características de justo, de correcto, de no quebrantar los principios, son parte de la esencia del amor, Así del es, verdadero amor. así es, Ujú. así es. Y entonces, también hemos hablado en otras ocasiones que Dios no se puede contradecir. Ujú. Bueno, entonces, si Él es amor, todos sus actos, todas sus actuaciones están basadas en el amor. Pero si ese amor le llevó a darnos principios de vida, a establecer reglas que no podemos violentar, porque si las violentamos es pecado, entonces dentro del amor, Él debe procurar y va a procurar que sus principios se cumplan, porque en el momento que Él no haga que sus principios se cumplan o no, o los pase como eso no es nada, está quebrantando su propia esencia, iría Ujú. contra su propia esencia y Exacto. eso no va a Ujú, ocurrir, ujú, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. ¿Qué ocurre en esta historia? Bueno, que a pesar del gran amor que Dios tiene para su hijo David, él permite que, que este pecado acarree sus consecuencias, ujú, ¿verdad? Y entonces nace el niño muere, ¿verdad? A pesar de que David, que tiene una muy buena relación con Dios, le implora, llora, suplica, hace ayuno para pedirle ujú, que por favor le devuelva la sanidad a este niño. Y Dios permite que el niño muera, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso de dolor que Dios permite que David viva, que es consecuencia de su pecado. Pero el amor de Dios es tan firme que no interrumpe ese proceso para decirle, pobrecito mi chiquito, venga, no sufra las consecuencias. Yo a usted lo amo tanto que le voy a quitar ujú, este dolor. Todo lo contrario, el amor de Dios permite que ese proceso siga adelante hasta que David reconozca su error, reconozca su pecado y se arrepienta de él. ujú. Podríamos decir que el amor de Dios permanece fiel en medio de esta historia tan fuerte, Sí. porque o sea, adulterio, muerte, asesinato.
O sea, realmente es algo fuerte, eso es lo que está pasando. Es que a veces, no sé usted, pero yo a veces leo la Biblia y tengo que devolverme porque yo, sí, una historia, mira, se murió, aquel mató a aquel, ajá. No, 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 esto es real, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hoy en las noticias sale una noticia de que X persona adulteró, su esposa lo encontró con otra mujer, dejó embarazada al amante, se muere este niño y además este hombre mata al esposo de su amante? Todo el mundo pide justicia, Ajá, cárcel, dolor, ¿verdad? Tantas cosas, pero podemos ver que Dios permanece fiel, que es una virtud, una característica de Dios que es amor, o sea, la fidelidad es parte del amor, así es. ¿verdad? Y esa fidelidad, ese permanecer fiel Dios con nosotros, aún en nuestro pecado, se muestra en esa corrección. O Ajá, sea, siempre todos nuestros actos tienen una consecuencia. ajá, Y el amor de Dios es tan fiel que la permite, porque a través de esa consecuencia somos reeducados, somos formados, somos alineados, ¿verdad? Porque pensemos que Dios hubiera dicho, sí, bueno, David ya se arrepintió, no lo volvás a hacer. ujú. Probablemente David, como un humano más, lo va a hacer no Cae. una vez, un montón de veces, Sí, ¿verdad? Porque dice, la verdad que se sufre un ratico, pero ujú. otro ratico disfruto. Sí, sí, sí. Y no, el amor de Dios permanece fiel Ujú, corrigiendo, ujú. permitiendo la consecuencia de los actos incorrectos y para llamarlo como fue de un gran pecado, ¿verdad? Correcto. En la vida de David. Y es que allí, a veces uno se encuentra en el camino personas que están sufriendo las consecuencias de sus actos y el reclamo que uno les escucha es que Dios, ¿por qué Dios permite que esto pase? Pero ¿cómo es Ujú. posible si dicen que Dios es bueno, si dicen que Dios es amor, cómo es que está permitiendo que esto ¿Por pase? qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué dejó que esto me pasara? Ajá. Cuando yo fui la que tomé decisiones. Exacto, Es, exacto. Y algo ujú, lindo en la historia de David es que él cuando reconoce su pecado nunca culpa a ujú. Dios, ¿verdad? Él nunca dice, pero Señor, es que, ¿cómo no me advertiste que iba por mal camino? Pudo haberlo reclamado. Señor, si tenemos esta relación cercana, ¿por qué no me recordas? David no le echa la culpa a Dios. Él tiene claro que él tomó decisiones que no fueron Ujú. decisiones sabias Que desobedeció por completo. fríamente, Sí, calculadamente. conscientemente, exacto. Él pecó en su mente, Sí, dejó que su mente avanzara y luego llevó sus pensamientos a la acción. sí. Sí, sí, me hace recordar lo que usted acaba de decir. Lo estaríamos señalando como una persona sumamente mala. Nadie Ujú, querría relacionarse con él. exacto. O sea, sería un apartado de la sociedad por lo que Ujú, ha hecho. Pero aquí ujú. era el rey. Y era el rey, pero regresando al principio, lo que usted nos decía, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ujú. Entonces yo digo, pero ¿cómo? O sea, adúltero, Sí, sí. asesino, Ajá. eh, calculador. Ya, entonces, no es que Dios es amor, pero es que tenemos que ir más allá. ¿Verdad? Usted ya lo dijo, David era un humano más, Mm, que se iba a equivocar, que pecó, todos pecamos. mm, Pero ¿en dónde está eso tan profundo de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque el corazón de Dios es amor, sí. ¿verdad? Y podemos verlo en, en esta primera característica que usted está diciendo. David no culpó a Dios, no señaló a Dios, no puso como excusa, Dios no me advirtió, Dios no me ayudó, en ese momento me cegué, era una mujer, de ahí, Sí. a veces escuchamos esto, de ahí, es que así somos los hombres, Dios me hizo hombre, entonces estoy culpando y A responsabilizando a Dios de Dios. cómo me hizo, Sí. ¿verdad? Me hizo con todo para que yo pecara. Ujú, No, entonces, ujú. ¿verdad? No nos damos cuenta quizás de cómo nos escudamos, Sí. ¿verdad? En haber cometido pecado, echándole la culpa a Dios. Ujú. Pero podemos ver desde el principio esta característica en David. Él asumió su responsabilidad. Él asumió la consecuencia de sus actos Así es. y más bien se humilló implorando misericordia
Sí, delante de Dios. eso es muy hermoso porque en la historia lo que uno ve es el cambio de actitud, Ujú, ¿verdad? Y entonces comenzamos la historia con un hombre frío y calculador, pero la historia termina con un hombre compungido, ujú, eh, de rodillas implorando a ujú. Dios, ¿verdad? Para que le ayude a corregir su pecado. Lo vemos, perdón, Ujú. lo vemos primero de forma inmediata suplicando por la vida de su hijo, Ajá. haciendo ayuno, tirado de rodillas, clamándole a Dios por la vida de su hijo, que era inocente. Sí. No, no tenía Vela en el nada entierro, diríamos exacto, nosotros. ajá. Ajá. Pero Dios no permite que este hijo viva. Ujú, O sea, la decisión era, el hijo va a morir. ujú. Esa era parte de la consecuencia del pecado. Y David la acepta. Sí, David tampoco le reclama a Dios así es. que por qué el hijo murió si no tiene parte en este entierro. Sí. Entonces, podemos ir viendo, ¿verdad? Desde el inicio y a lo largo de la historia, Ujú. el corazón de David. Sí, sí, porque va dejando destellos, Exacto. destellos en Ujú. el camino. Y David está, o sea, al igual que todos nosotros, en un proceso, o sea, nuestra Claro. vida desde el día uno hasta el día final es un proceso de mejora Ajá. constante y es algo que podemos ver en la historia. Hay algo allí que a mí me gustaría aportar en este caso, tan trágico, ¿verdad? Es como traerlo a un episodio de CSI. Y es que vuelvo a pensar en esto de que Dios es amor, ¿verdad? Y entonces vuelvo a la escena donde recuerdo a un David pecador, porque debo de añadir que el pueblo no lo sabe, ¿verdad? Él manda a matar a este hombre, Ujú. esposo de Betsabé, justamente para que no se entere nadie, Claro. ¿verdad? Y con una Una estrategia. estrategia, porque esta mujer quedó embarazada, ahora el esposo se muere, él va a quedar como el héroe, va a traerse a esa mujer a vivir con él, va a ser una más de sus mujeres y él va a quedar bien. Y en el amor de Dios, Dios selecciona a un hombre para que le vaya a hablar al rey David, ¿verdad? Porque probablemente nos ocurre a todos que cuando estamos fallando, estamos nublados, Ujú, tenemos la vista cegada. ujú. El rey Y David nuestro hizo, enfoque está en cómo cubro sí, esto. sí, O sea, mi accionar sigue siendo erróneo porque lo que estoy viendo ver es cómo salvo la tanda de lo que hice. exacto. Entonces, vuelvo a ver el amor de Dios, de que a pesar de que David ha pecado de esta forma, eh, y que sigue pensando cómo encubrir, cómo sigue maquinando cosas indebidas, tiene tanto amor que le presenta, le envía a una persona para hacerle ver su pecado, ¿verdad? Y entonces pienso, bueno, sí, puede ser que a veces reclamamos cómo es posible que Dios esté dejando que esto me ocurra, cómo Dios no interviene, sin darnos cuenta, porque estamos cegados, Ajá. de que en realidad podríamos estar pagando las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios en su infinito amor nos permite conocer cuando algo está mal. Ujú, La cosa aquí es que David permitió escuchar lo que tenían que decirle. Él aceptó ujú, que viniera este hombre, escuchó lo que tenía que decir, meditó y reaccionó ujú, correctamente. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios nos habla, ya sea por su palabra, ya sea por una persona, de tantas diferentes formas en que nos hacen ver que estamos haciendo algo indebido y que lo que estamos viviendo son consecuencias de un pecado, pero no tenemos la actitud ni el corazón de David de decir, sí, lo siento, reconozco mi error y no más bien poner una barrera y decir, no, no, yo estoy ujú. bien, es Dios el que no está dándome lo que Exacto. necesito. Ujú. Sí, sigo escudándome, sigo poniendo excusas Ajá. porque no, como no reconozco, no quiero y no puedo permitir que las cosas salgan a la luz, Ujú, ¿verdad? ujú, Eh, entonces tengo que seguir luchando contra Dios. Le sigo reclamando a Él. Él lo permitió. Él no me ayuda. Y claro que lo está haciendo, porque su amor envía, como en este caso, digamos, a alguien. ujú. ¿Cuántas veces tenemos conversaciones con un amigo, con un familiar?
incluso hasta con un desconocido, Sí. que es la persona que Dios está usando para hablarnos. Y uno por dentro dice, ay, eh, no, no, ¿verdad? Mejor lo hago a un Sí, lado lo y es. continúo por mi camino Ujú, y sigo reclamando, ujú, ¿verdad? Pero sigo sufriendo consecuencias porque yo no me dispongo a escuchar. ujú. Mi corazón está endurecido, Exacto. que es la diferencia que tenía David con su corazón. Ujú, ujú. Pero cuando mi corazón está endurecido, mm, Sí. no van a haber cosas positivas, más bien sigue sumando dolor, yo estoy más bien rechazando el amor de Dios. Exactamente. Eso es lo que estoy haciendo. Poniéndole una barrera, Ujú. porque Dios es súper respetuoso, Ajá. ¿verdad? Si Él se acerca y yo no quiero que pase, va a quedarse hasta ahí. Am, en esta misma historia allí, eh, termina con un final feliz, porque Dios restaura, ¿verdad? La vida de David, le perdona su pecado, le da un nuevo hijo, Ujú. ¿verdad? Que llega a ser una bendición para David y para la humanidad. Ajá. Una vez más. Una vez más, em, en el amor de Dios, o sea, un Dios que su esencia es amor, eh, toma las situaciones malas y permite que ellas también tengan un propósito Ujú, correcto, bueno, alineado a sus propósitos al final, cuando nosotros lo permitimos. De hecho, en el artículo, yo concluyo diciendo que ese amor de Dios eh, tiene iniciativa, ¿verdad? Porque el que se acerca primero es Dios. ujú, eh, Vea que David estaba cegado y Dios le manda a este profeta para que le vaya a hablar. Es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a él, de decirle, estás haciendo algo indebido, ¿verdad? Y que pueda corregir el rumbo. Y lo mismo ocurre con nosotros, ujú, ¿verdad? Dios en su infinito amor no envió a cualquiera, envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, a traernos claridad de nuestra situación, a hacernos consciente de nuestro pecado y a llamarnos a una vida eterna, ujú. a darnos una salvación. Pero está en nosotros, si tenemos ese corazón como lo tiene David, dispuesto para darnos cuenta del sacrificio que se está llevando a cabo en la Ujú. cruz, acercarnos, reconocer nuestra debilidad y decir, sí, Señor, yo acepto mi error y me enderezco y camino por tus sendas, o ver esto como una historia más, un profeta más, Y y no, enojarme más con Dios. sí, 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 no entender Ujú. y poner un alto y no permitir que ese amor penetre en la vida. Sí, realmente en todas las historias de nuestras vidas, en nuestras vivencias, creo que podemos observar el amor de Dios, Mm, ¿verdad? En medio de nuestros errores, de nuestras debilidades. Él, como usted dice, Dios toma la iniciativa porque Él es amor. El que más se duele ajá, con nosotros es Dios. ajá, El que más sufre por nosotros, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, es Dios. Él nos quiere plenos, Él nos quiere que podamos cumplir con el propósito de vida que Él nos dio, que lo aceptemos, que vivamos en amor con así Él, es. ¿verdad? Em, y puedo también ver esto en David, un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es amor. Y me hace recordar uno de los salmos en que David le dice al Señor, límpiame como con hisopo. Cuando alguien se mete el hisopo en la oreja y le da, ¿verdad? O sea, es límpiame, arranca de mí la maldad, purifícame y déjame blanco como la nieve. Le ora el rey David a Dios, ¿verdad? Y si nosotros nos rindiéramos Ujú, y dijéramos, Señor, límpiame, purifícame, lava mi maldad, como dijo el rey David. Quiero conocerte, ujú, quiero recibir tu amor, quiero conocer esa fidelidad que tienes como característica del verdadero amor, tu lealtad, tu corrección, ajá, ¿verdad? ujú, Enséñame, pero necesitamos nosotros reconocer quiénes somos y rendirnos a los pies de Dios
Y esa es la forma en que también podemos entender el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por Ujú. nosotros. Poder aceptar que sin Él no somos nada, que Él vino a pagar lo que me correspondía pagar a mí, porque aquí el pecador soy yo, la que me equivoco soy yo, la que Claro. peco soy yo. Y Él, por amor, dio a su Hijo Jesús para que hiciera lo que le tocaba hacer a mí, lo que Ujú, me tocaba, y ujú, sufriera lo que me tocaba sufrir a mí, ujú. porque Él es amor. Así es, así es. Bueno, no nos queda más que seguir, ¿verdad? Meditando en cuál es la disposición de mi corazón, Ujú, cuál es la disposición, cómo yo, porque Dios ya se acercó ujú. y Dios se sigue acercando a cada uno de nosotros. Es ahora cómo yo voy a reaccionar. Y creo que esto nos hace caminar más ligeras, Ujú, entendiendo que soy humano, que me voy a equivocar, que voy a pecar, porque es la naturaleza humana, ujú, ¿verdad? Está el pecado en la naturaleza humana, pero que hay un Dios de amor, sí, que a partir de su amor mi vida puede cambiar, que a partir de su amor mi vida va a ser redireccionada, que a partir de su amor voy a ser corregida, ajá, porque dice la Biblia que Dios al que ama, corrige. corrige. Como nosotros, los Sí, padres de familia. sí, Si yo veo que mi hijo va por mal camino, yo lo amo tanto que no quiero que se pierda. sí, Entonces yo lo voy a corregir. ujú. Entonces debemos de alinear nuestro corazón al corazón de Dios, Así es. para Y, entender su amor. y así estaremos abriendo espacio para que, a pesar del dolor, ¿verdad? Que nuestras decisiones y nuestro pecado traen, a pesar del dolor, porque Dios no nos lo va a quitar. Ujú. Él va, como el Dios justo y correcto que es, Él va a permitir que las consecuencias se tengan que pagar, pero va a poder apapacharnos como hizo con David, Exacto. restaurarle, ¿verdad? Vea que a David no solo le restaura, sino que todavía hasta el día de hoy uno habla del rey David y se habla de la descendencia suya y cuando hablamos de Jesús, hasta en la propia Biblia se habla, ¿verdad? Del hijo Ujú. de David. Exacto. Ajá. Entonces, así como Dios restauró la vida de David, puede hacerlo con cada una de nosotras, ¿verdad? Y no debemos entonces echar la culpa a Dios si está restaurando no nuestra vida, sino cómo está nuestro corazón. Y es Ujú. quizás lo que debemos hacer a partir de esta conversación, examinar nuestro corazón, revisar cómo es que estamos eh, actuando ante esa cercanía que Dios quiere tener con nosotros, esa Ujú. corrección que Él quiere darnos, y si estamos dispuestos o no a aceptar su sacrificio para tener no solo una mejor vida aquí, sino una vida eterna. Eterna. Sí, y sumaría además que podríamos revisar el verdadero significado del amor. Mm, ¿Qué es amor? Y si la Biblia dice que Dios es amor, entonces vamos a ver todas las características de Dios para entender que Dios sí me ama ajá, y que por eso me corrige, que Dios sí me ama y que por eso no me deja sola a pesar de mis fallos, que Dios sí me ama, que Dios permite el proceso para que yo aprenda, para que madure, para que cambie y que Él además me va a recibir, a, se me va la palabra, o sea, ¿por qué no voy a decir premiar? no, ¿Verdad? No es que va a premiar que yo pequé y no, no, pero en su fidelidad, Él sigue teniendo planes de bien para mí. exacto. Entonces me corrige en el camino, pero los propósitos, los planes que Él ya había diseñado para mí, siguen su rumbo, Ujú, ¿verdad? Y como usted lo dice, ve que la historia del rey David permanece ahí y incluso podemos leer en las páginas de la Biblia que Dios dice que este era un hombre conforme a su corazón. ¿Qué diríamos hoy de esa noticia, de sí, ese hombre que salió en la noticia porque adulteró, porque el niño que iba a nacer sufrió la consecuencia y además es un asesino ujú, porque mató al esposo de su amante? ujú, ¿Cómo lo veríamos hoy? En la, en la eternidad nuestra o en la historia, perdón, de la humanidad, quedaría como el asesino, claro. ¿verdad? El señalado, el malo. No se hablaría de un corazón bueno, pero Dios, a través de la historia, podemos ver cómo más bien deja como ejemplo el corazón de David.
¿verdad? Que es un corazón conforme al suyo, porque su accionar fue diferente. Pecó, pero se arrepintió Ujú. y se humilló delante de Dios para dejar que Dios en su amor lo cambiara y Así es, restaurara. así es. Ujú, Bueno, amigas, esperamos que esta conversación sea de aliento también, ¿verdad? Y que nos ayude a entender un poquito ujú, de ese amor de Dios. No idealizarlo como idealizamos el amor humano, ujú. sino de entender que el amor de Dios es muy diferente, ¿verdad? Y Sí, que nos amará siempre en su forma, en su en la esencia. forma correcta, en Ajá. lo que es amor. Y Ujú, quizás hoy alguna amiga que nos ve, que nos escucha, pueda estar atravesando algún proceso, algún momento de dolor, ajá, algún proceso de vida a partir de alguna acción que no fue correcta, tanto de sí misma o de alguien alrededor que me perjudicó, ujú. pero que podamos entonces permitirle a Dios extender su amor, abrazarnos con su amor para saber que vamos a salir de aquí más fuertes, porque Dios nos ama, Él es amor. Y si nosotros nos abrimos y abrimos nuestro corazón para que su amor entre, su amor Me lo cambia llena. todo. Ujú. Ujú. Así es, Que así sea es. un buen momento para dejar a Dios y trabajar en eso que nos está doliendo o afectando. Así es. Bueno, amigas, nos comió el tiempo. Esperamos recibirlas nuevamente la próxima semana. Chao.